Bienvenidos a Relatos del Anochecer. Disfrutar del relato. Relato número 1. La carretera era una serpiente negra que se deslizaba entre la nada. El rugido del motor de mi tráiler era el único sonido que acompañaba mi vigilia. Un latido mecánico que marcaba el paso de las horas muertas. La neblina se aferraba al asfalto como un fantasma hambriento, difuminando los límites entre el camino y el vacío. No había luna, no había estrellas, solo el abrazo húmedo de la oscuridad y las líneas amarillas que desaparecían bajo mis ruedas. Fue en el retrovisor donde lo vi por primera vez. Un auto negro pegado a mis talones como una sombra maldita. No llevaba luces, no había reflejo de faros en el asfalto, ni siquiera el brillo tenue de las lunetas. Solo una silueta perfecta, demasiado quieta, demasiado cerca. Mis dedos se apretaron alrededor del volante. Respiré hondo, contando los segundos, convencido de que era un espejismo, un engaño de la fatiga. Pero cuando pisé el acelerador, el auto negro también lo hizo. El corazón me golpeó las costillas. La velocidad aumentó. El viento aulló contra la cabina y, sin embargo, aquel vehículo sin luces mantenía la distancia exacta, como si estuviera atado a mí por un hilo invisible. Me sequé los ojos con un parpadeo rápido, instintivo, y entonces desapareció. No hubo curva, no hubo desvío, solo el vacío donde un segundo antes había estado ese auto maldito. Me giré, buscándolo en la carretera, en los espejos laterales, pero no había rastro, solo la neblina, densa y burlona, riéndose de mi paranoia. Me obligué a respirar. Fatiga, me dije, solo fatiga. Pero en el fondo, en ese lugar donde el instinto guarda sus advertencias, algo susurraba que aquello no había sido un error de mis sentidos, que algo me estaba siguiendo y que no era humano. El sudor frío se pegaba a mi espalda como una segunda piel. Había bajado la velocidad, tratando de convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la carretera seguía vacía, demasiado silenciosa, como si el mundo entero se hubiera detenido para observarme. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Esta vez no estaba detrás de mí. Apareció frente al tráiler, avanzando en reversa, perfectamente sincronizado con mi velocidad. Un auto negro, idéntico al del retrovisor, moviéndose hacia mí sin conductor visible. Las ventanas eran pozos oscuros, tan profundos que parecían tragarse la poca luz de mis faros. El corazón se me detuvo. Pisé el freno con fuerza bruta, sintiendo el chirrido de los neumáticos contra el asfalto. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho, pero no aparté la vista de aquel vehículo maldito. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, se desvaneció en la neblina. Quedé temblando, las manos aferradas al volante con fuerza de moribundo. Respiré hondo, contando hasta 10, tratando de racionalizar lo imposible. Un espejismo, alucinaciones por el cansancio, pero el miedo que me recorría los huesos no mentía. Algo estaba ahí fuera, algo que no obedecía a las leyes de este mundo. Decidí parar en la siguiente gasolinera. Necesitaba café, luz, algo que me recordara que todavía estaba entre los vivos. El lugar era un oasis de fluorescentes en medio de la oscuridad. Un empleado con ojos hundidos y una gorra grasienta me miró con curiosidad cuando entré. ¿Viene usted por la 85? Preguntó sin preámbulos. Asentí, secándome las manos en los jeans. Noté que me observaba con demasiada atención, como si buscara algo en mi rostro. ¿Lo vio, verdad?, susurró, inclinándose un poco. El aire se espesó alrededor mío. ¿El auto negro?, pregunté, casi sin querer oír la respuesta. El hombre palideció aún más.
Es una advertencia, dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Cuando ese coche aparece, es porque la muerte anda cerca. Una risa nerviosa se atragantó en mi garganta. Quise creer que era una broma, una superstición de pueblo, pero el brillo de terror en sus ojos me lo impidió. Salí de allí con el estómago revuelto. El camino me esperaba, largo y oscuro. Y ahora, más que nunca, tenía la certeza de que no estaba solo. Algo me seguía, y esta vez no iba a desaparecer. El café amargo y recalentado de la gasolinera ardía en mi garganta, pero ni su acidez ni la luz mortecina de los focos lograban ahuyentar el frío que se había instalado en mis huesos. Las palabras del empleado resonaban en mi cabeza como un mal presagio. Cuando ese coche aparece, es porque la muerte anda cerca. Apreté los dientes y arranqué el tráiler. No tenía opción. La carga no esperaba, y yo no podía permitirme el lujo de perder tiempo por supersticiones. Aunque cada kilómetro que avanzaba me costaba un esfuerzo sobrehumano, los músculos tensos, los ojos escudriñando cada sombra, cada movimiento en la carretera. La neblina seguía ahí, espesa, traicionera, envolviendo todo como un sudario. Y entonces, como si el destino decidiera burlarse de mi escepticismo, lo vi. Kilómetros más adelante, las luces de mis faros iluminaron una masa retorcida de metal que bloqueaba la carretera. Un tráiler volcado, destrozado, con su carga esparcida como vísceras sobre el asfalto. Frené en seco, el corazón latiéndome en la garganta. No había ambulancias, no había policía, solo el silencio y el olor a gasolina y muerte fresca. Me bajé con torpeza, las piernas temblorosas, y me acerqué lo suficiente para ver el interior de la cabina. El conductor seguía allí, su cuerpo doblado en un ángulo imposible, los ojos abiertos, congelados en un último gesto de terror. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si no hubiera frenado por el auto negro, la idea se coló en mi mente como un cuchillo. Si ese vehículo maldito no me hubiera obligado a reducir la velocidad, si no me hubiera detenido en la gasolinera, habría sido yo quien chocara en ese tramo maldito. Habría sido mi cuerpo el que yaciera destrozado dentro de esa cabina. El auto negro no me perseguía, me estaba advirtiendo. Una risa histérica amenazó con escapárseme. ¿Desde cuándo la muerte enviaba avisos? ¿Desde cuándo los fantasmas de la carretera se preocupaban por los vivos? No quise mirar más, no quise saber. Subí de nuevo al tráiler, las manos temblorosas sobre el volante, y pisé el acelerador con fuerza bruta. Esta vez no miré atrás, no volví a checar los espejos, solo quería huir, y juré con cada fibra de mi ser que jamás volvería a tomar ese camino de noche. Pero en el fondo sabía una verdad aterradora. Algunas carreteras no te dejan escapar, y algunas sombras te siguen hasta casa. Relato número 2. El libramiento norponiente se extendía ante mí como una cinta negra y solitaria, apenas iluminada por los faros de mi tráiler. Eran las 3 de la madrugada, esa hora muerta en la que hasta el aire parece más denso, más cargado de cosas que no deberían existir. Llevaba 10 horas conduciendo, con el cuerpo entumecido y los ojos pesados, pero algo en esa noche me mantenía alerta. Fue en la gasolinera abandonada, cerca de Juriquilla, donde decidí parar. No necesitaba combustible, solo un momento para estirar las piernas, para sacudirme esa sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Bajé del tráiler, el asfalto crujiendo bajo mis botas, y respiré el aire frío de la madrugada. Entonces lo oí. Un golpe seco, metálico, proveniente del interior de la caja seca.
Me quedé paralizado. No llevaba carga viva, solo mercancía embalada, palés sellados, cosas que no podían moverse por sí solas. Pero el sonido había sido inconfundible. Algo se había arrastrado ahí dentro. Con el pulso acelerado, abrí la puerta trasera. El interior estaba sumido en una oscuridad espesa, como si la luz de la luna se negara a entrar. Encendí la linterna de mi teléfono y barrí el haz de luz sobre el piso de metal. Y ahí estaban, marcas de manos. No eran huellas claras, sino manchas borrosas, como si alguien hubiera arrastrado los dedos sobre el polvo acumulado. Se extendían desde el centro de la caja hasta la puerta, como si quien las hubiera hecho hubiera intentado escapar. Revisé cada palé, cada rincón, con manos que apenas podían mantenerse firmes. Nada había sido movido, nada faltaba. Pero el aire dentro del tráiler era distinto, más frío, más denso, como si algo hubiera absorbido todo el calor. Entonces recordé las cámaras. Había instalado un sistema de seguridad meses atrás, más por paranoia que por necesidad. Nunca lo había necesitado. Hasta ahora subí de nuevo a la cabina con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo ya supiera que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo. Conecté el dispositivo y rebobiné la grabación de las últimas horas. La pantalla mostraba el interior vacío de la caja, iluminado solo por la tenue luz de los LED de las cámaras. Nada se movía, nada respiraba, hasta que, de repente, algo lo hizo. La grabación en blanco y negro mostraba un vacío inquietante. Las sombras de los contenedores se alargaban como dedos huesudos sobre el piso metálico. Observaba con atención cada fotograma, mis pupilas dilatadas en la penumbra de la cabina, cuando el movimiento apareció en el borde del encuadre. Al principio fue apenas un parpadeo, como si la cámara hubiera fallado por un instante, pero luego la vi. Una figura pálida emergía de entre los palés, moviéndose con esa cadencia antinatural de quien no pertenece al mismo mundo que tú. Una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro cayendo en mechones húmedos sobre sus hombros. Su ropa parecía mojada, pegada a un cuerpo demacrado, aunque en la caja seca no había humedad alguna. Mis manos sudorosas aferraron el dispositivo con fuerza cuando la figura comenzó a avanzar. No caminaba, sino que se deslizaba como si sus pies no tocaran el suelo. Cada movimiento era errático, espasmódico, como el de una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados. El video no tenía sonido, pero juré escuchar el crujido de sus articulaciones heladas. Cuando se detuvo justo frente a la cámara, el aire se me atragantó en la garganta. Su rostro era una mancha borrosa, como si la lente se negara a enfocarlo, pero podía sentir el peso de su mirada atravesando la pantalla. Una mirada que conocía cosas que ningún ser vivo debería conocer. Durante 3 segundos interminables permaneció allí, inmóvil. Luego, lentamente, alzó una mano esquelética hacia el lente. El video se distorsionó en una lluvia de píxeles. Cuando la imagen volvió, la caja estaba vacía otra vez. No lo pensé. Salté del asiento como si me hubieran electrocutado, mis botas golpeando el asfalto mientras corría hacia la parte trasera del tráiler. Mis dedos temblorosos cerraron la puerta con un golpe seco que resonó en la noche silenciosa. El motor rugió cuando lo encendí
las ruedas patinando levemente sobre el pavimento húmedo. Por el retrovisor vi la gasolinera desaparecer en la oscuridad, pero la sensación de que algo seguía conmigo no se disipó. Cada bache en la carretera hacía que mi corazón se estremeciera, esperando escuchar otro golpe desde atrás. Cada sombra al borde del camino tomaba por un instante la forma de una figura pálida. Sabía que estaba siendo irracional, pero también sabía, con esa certeza primal que duerme en lo más profundo del cerebro reptiliano, que lo que había visto en esa grabación no era un error técnico, no era mi imaginación, y lo peor de todo, no había desaparecido cuando apagué el dispositivo, solo se había vuelto invisible. El amanecer encontró mi tráiler estacionado en un paradero solitario a las afueras de San Juan del Río. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano esquelética extendiéndose hacia mí a través de la pantalla. El olor a café quemado llenaba la cabina cuando noté al viejo trailero observándome desde la mesa contigua. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por 1000 carreteras, reflejaban un conocimiento que no quería compartir. Pero cuando mis dedos tamborilearon nerviosos sobre la taza, y un escalofrío me recorrió la espalda al recordar las marcas en el piso de la caja, el hombre asintió lentamente, como si ya lo supiera todo. Su voz era ronca, el sonido de alguien que ha fumado demasiado y dormido muy poco. La viste, ¿verdad? A la mujer de blanco. No fue una pregunta. El relato que siguió cortó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Hace años, en los tramos más solitarios del Libramiento, una joven hacía dedo en plena noche. Un conductor la recogió sin notar que su piel estaba demasiado pálida, su sonrisa demasiado quieta. Cuando llegó a su destino y abrió la caja seca para descargar, la encontró acurrucada entre la carga, congelada, sus dedos morados aferrados a un costado como si hubiera arañado la puerta durante horas. Desde entonces, susurró el viejo mientras su taza temblaba entre sus manos. Aparecen los tráileres que transitan de noche. Revisa su carga antes de partir, muchacho. Y si sientes un frío repentino ahí atrás, acelera, no mires atrás. Ahora, cada vez que preparo mi ruta, mis manos revisan 2 veces los seguros de la caja. Cada bache en el camino me hace contener la respiración. Y en las noches más frías, cuando el hielo se acumula en los bordes del parabrisas, a veces veo desde el espejo retrovisor una figura pálida entre la carga. No me detengo, no miro, solo conduzco, porque sé que si alguna vez abro esa puerta de nuevo, encontraré sus huellas digitales congeladas en el metal. Y esta vez no estarán retrocediendo hacia la oscuridad, estarán avanzando hacia mí. Relato número 3. El motor de mi tráiler rugía como una bestia cansada mientras recorría la solitaria autopista Córdoba-Veracruz. Eran las 3 de la madrugada, esa hora maldita donde la oscuridad parece volverse más densa, más pesada. Las líneas amarillas del asfalto desaparecían bajo mis ruedas como hilos de un destino que no quería revelarse. La curva de Maltrata apareció en la distancia, su letrero de advertencia medio borrado por el tiempo. Reduje la velocidad instintivamente. Ese tramo tenía fama de tragarse camiones enteros. Fue entonces cuando mis faros iluminaron la silueta. Un niño, parado justo en el centro de mi carril, con los brazos colgando inertes a los costados. Llevaba un pijama blanco demasiado limpio para estar ahí, en medio de la nada. No hacía señas, no se movía. Simplemente me miraba con unos ojos que no podía distinguir
pero que sentía perforándome el alma. El frenazo fue instintivo. El chirrido de los neumáticos desgarró la noche mientras el cinturón me mordía el pecho. Cuando el tráiler finalmente se detuvo, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Salí tambaleándome, el aire frío de la montaña azotándome la cara. «Oye, chamaco», grité, pero solo el eco me respondió. El asfalto estaba vacío. No había rastro de pisadas, ni siquiera de que alguien hubiera corrido hacia los arbustos. Nada, como si nunca hubiera estado allí. Una corriente de aire helado me recorrió la columna vertebral. A pesar del calor de la noche, miré hacia atrás, hacia mi tráiler, y por un segundo creí ver una pequeña figura asomándose por detrás de los remolques. Pero cuando parpadeé, no había nada. Subí de nuevo a la cabina con las manos temblorosas. El volante estaba frío bajo mis dedos. El motor arrancó con un gruñido, pero el silencio que seguía era peor, porque ahora sabía que algo andaba mal en esa carretera y que ese algo me había estado esperando. El motor volvió a rugir cuando pisé el acelerador, pero el peso de lo que acababa de ver no me abandonaba. Mis ojos no dejaban de mirar el retrovisor, esperando ver de nuevo esa pequeña figura blanca aparecer en la carretera. Solo había oscuridad. Avancé unos 5 kilómetros, las manos aferradas al volante con fuerza suficiente para dejar las articulaciones blancas. Fue entonces cuando el olor llegó primero: gasolina y metal caliente. Ese aroma metálico que solo surge cuando el acero se retuerce contra su voluntad. Mis faros iluminaron el espectáculo macabro. Un tráiler volcado atravesado como un animal agonizante en medio de la carretera. Su cabina estaba aplastada contra el pavimento, los vidrios estallados en 1000 pedazos que brillaban como diamantes malditos. La carga, cajas de frutas, se había esparcido por el asfalto, sus jugos mezclándose con los charcos de aceite y combustible. Pero lo peor era el silencio. No había ambulancias, no había policía, solo el crujido ocasional del metal enfriándose y el zumbido de los insectos atraídos por el dulce olor de la fruta podrida. Me bajé con movimientos torpes, las piernas temblando como si hubiera corrido kilómetros. Cada paso hacia el accidente resonaba en mis oídos. Sabía que debía buscar supervivientes, pero algo me gritaba que no me acercara, que ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando lo entendí. Esa curva, mi frenazo brusco, el niño que desapareció. Si no hubiera visto al pequeño fantasma, si no me hubiera detenido, habría sido yo quien encontrara ese tráiler en el peor momento. Habría sido mi sangre mezclándose con la fruta en el pavimento. El vómito llegó sin aviso, ardiente y amargo, salpicando el costado de la carretera. Cuando terminé, me sequé la boca con el dorso de la mano y miré hacia atrás, hacia la curva donde todo había comenzado. En la distancia, juré ver un destello blanco moviéndose entre los árboles. No esperé a ver más. Subí al tráiler y conduje hasta el primer puesto de auxilio que encontré, a 30 kilómetros de allí. Necesitaba luz, necesitaba gente, necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loco. Pero lo que obtendría sería una verdad mucho más aterradora. El puesto de auxilio era poco más que una caseta de cemento con 2 bombas de combustible oxidado y una luz fluorescente que parpadeaba como el último latido de un corazón moribundo. Aparqué mi tráiler junto a otro más viejo, cuyas heridas de 1000 viajes se mostraban en cada abolladura de su carrocería. Dentro, el olor a café rancio y tabaco barato se aferraba al aire. Un hombre mayor,
con la piel curtida como cuero viejo y ojos que habían visto demasiado, levantó la mirada de su taza cuando entré. No hizo falta que hablara. El temblor en mis manos y la palidez de mi rostro contaban la historia por sí solos. Me serví un café que sabía a cenizas, pero lo bebí igual, deseando que el calor ahuyentara el frío que se había instalado en mis huesos desde aquella curva. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a salir, primero como un hilo tenue, luego como un torrente. Le conté sobre el niño, sobre el accidente, sobre cómo ese pequeño fantasma me había salvado la vida. El viejo trailero no se sorprendió. Asintió lentamente, como si hubiera escuchado esta historia 100 veces antes. Sus manos, surcadas de venas gruesas y cicatrices, trazaron círculos en la mesa antes de hablar. Ese niño ha estado en esa curva desde hace 20 años, dijo, su voz áspera como lija. Aparece en las noches de neblina, siempre igual, siempre en el mismo lugar. Dicen que fue el primero que murió ahí, atropellado por un camión que no pudo frenar a tiempo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El viejo tomó un sorbo de su café antes de continuar, pero no busca venganza. Al contrario, aparece para dar una última advertencia, para darles a los conductores la oportunidad que él nunca tuvo. La taza tembló entre mis dedos. Ahora lo entendía todo. El frenazo, la aparición, el accidente que me esperaba más adelante. Nunca volví a ver al niño después de aquella noche, pero cada vez que paso por la curva de Maltrata, especialmente cuando la neblina empieza a descender como un manto fantasmal, toco el claxon 3 veces como un saludo, 3 veces como un agradecimiento, 3 veces porque en el fondo sé que sigue ahí, vigilando la curva, esperando al próximo conductor que necesite su advertencia silenciosa. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla justo de cierta manera, casi puedo escuchar el eco de una risa infantil mezclándose con el sonido de mi motor.